Hoy les vamos a mostrar cómo es la ciudad, qué tiene de lindo, porque realmente es bastante amplia y muy pintoresca, así que bueno, a pedido de muchos de ustedes dijeron cómo son las ciudades, así que bueno, les vamos a contar de qué se trata esta ciudad, a ver qué es lo que hay. La verdad que es muy linda, apenas entramos ya nos gustó mucho. Sí. Bueno, y otra cosa importante para la vida viajera es dónde pasar la noche. Sí, nos dijeron que en todos los estacionamientos, o sea, a lo largo de la costanera. A lo largo de la costanera, que están habilitados, ahí podemos frenar y estacionar, pasar la noche. Sí, nosotros elegimos este lugar porque la costanera realmente es hermosa y es larga y tiene un montón de lugares para elegir, pero a nosotros nos mueve mucho el viento porque cuando levantamos el techo nos amarrea para todos lados. Sí. Así que preferimos quitar un poquito de vista, pero poder pasar la noche tranquilos. Así que sí, porque por eso esos árboles nos dan un buen reparo. Sí. Así que bueno, está buenísimo realmente. ¿Qué querés contarnos? Bueno, aprovechando esta magnífica vista del Calafate, quería contarles un par de cositas o detallitos de la ciudad. Bueno, todo esto es el Calafate. El lago argentino es ese espejo de agua que se ve turquesa y precioso. ¿Quieren ver las olas del lago argentino? No se va a poder ver acá porque está el humedal. Ese es un humedal y es un lugar muy importante para que las aves puedan comer. Entonces vienen acá y en el humedal comen. Pero hasta ahí no llega el lago argentino. Tienen que ir por la costanera hasta allá. Y allá. Bueno, algo que queríamos contarles, bueno, acá estamos frente al lago argentino, es el mayor reservorio de agua potable de la Argentina. Y es proveniente de los glaciares. Tiene ese color así medio verde turquesa. Producto de los minerales que trae, bueno, de los mismos glaciares y las rocas. Y otra cosa, y es que este llega hasta el océano Atlántico por medio del río Santa Cruz. Así que cruza toda la provincia. Es tremendo. Tremendo, sí. Y la otra es que no solo es el glaciar Perito Moreno el que lo alimenta, son muchos. Son todos los glaciares que están en la zona, porque recordemos que estamos dentro del Parque Nacional. Bueno, esto no. Pero acá está el Parque Nacional Los Glaciares, está lleno de glaciares por todos lados y bueno, del deshielo llegan al lago argentino y de acá al océano Atlántico. Cuando llegamos habíamos escuchado como que no se podía llegar mucho al lago argentino y bueno, fue una sorpresa, estamos acá que ¿cuántos? 5 metros. Sí, bueno, podríamos estar adentro del lago argentino si quisiéramos. Sí, tal cual. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta se puede llegar, pero bueno, queda como... Queda medio alejado de la ciudad. Queda alejado, sí. Pero es que son 3 kilómetros, tampoco 4. Si andás con vehículo, podés venir tranquilamente, hay un montón de gente tomando sol. Te podés venir a tomar unos mates. Sí. Que está hermoso, que estaba pensando en que tengo que ir a tomar el agua a ver si está frío o está caliente. A ver, anda, voy. Yo creo, pero a ver, no, bueno, anda. Yo creo que está re fría. Sí. Pero bueno, Sergio tiene la esperanza de que esté caliente. La única forma de saber es tomar. Esa, mentira. A ver. ¿De verdad está calentita, probá? ¡Wow! Me sorprendió. Te sorprendiste. Está muy calentita. Está divina. Hermosa, suscribirse, darle like, comentar y activar la campanita. Y también compártanlo con todos sus amigos. Si vienen al Calafate, el centro o toda la ciudad se ubica más en esa parte verde que está llena de árboles. Sí, está bien arbolada esa parte. Sí. Se metía. Bueno, acá ahí Sergio ya les mostró un panorama de los lugares que hay acá cerquita de Calafate. Nosotros el glaciar Perito Moreno ya lo fuimos a conocer, les dejamos ahí el video, si no lo vieron, muy emocionante. El Chaltén, también les dejamos unos videos por acá arriba porque ya fuimos, pero bueno, ahora vamos a ir otra vez y nos vamos a quedar un poquito más. Sí, vamos a disfrutarlo más al Chaltén. Sí, porque antes nos agarró como una época de lluvias y todo, entonces hicimos algunas caminatas, pero vamos a ir otra vez. Se encuentra a 220 kilómetros de Calafate,
Es el parque nacional más grande de Argentina y se creó por la conservación de los mismos glaciares porque están como muy distribuidos. Entonces se tomó un área muy grande para poder preservarlo. Para que tengan en cuenta que acá viniendo por la calle principal se van a encontrar la administración de parques y pueden venir a asesorarse sobre cada lugar que quieran conocer. Bueno, también para tener en cuenta acá dentro de la administración de parques nacionales se encuentra este panel para cargar los celulares. Los celulares. Está muy bueno, acá arriba lo enchufas y ahí lo apoyas. Está de 10. Bueno, ¿qué tenemos acá? Detrás mío es el Museo del Juguete, de los Juguetes, y la entrada sale 1.200 pesos por persona general, residente de Calafate 950 y menores de 6 años 750. La verdad que está re lindo, abren desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y dice el evento como 15.000 juguetes tiene adentro, así que debe estar impresionante. Es un viaje a la historia. Es un viaje a la historia, así que bueno, y ya el auto ahí de frente, todo está hermoso. Tengo unas ganas de entrar. Pero bueno, vamos a seguir nosotros. Sí, nosotros seguimos camino. Pero bueno, es un dato para que tengan en cuenta. Todo acá en Calafate es muy pintoresco, todo hecho en madera. Me encanta. Está precioso. De hielo, sí, que se llama Polar Bar. Adentro, sí, ahí se ve ese. Ahí está el oso polar. El oso polar. Está muy bueno. Bueno, a esta hora está cerrado. Acá hay uno, vimos otro más adelante. Sí, un cachito más adelante hay otro. Y nos dijeron que hay otro afuera de la ciudad. Sí, que ese es el que leímos que es museo de hielo. Bueno, este es el otro verde hielo que les habíamos mencionado acá en el centro. ¿Está cuánto? ¿A 2 cuadras del otro? Sí, por ahí. Sí. Y bueno, nos encontramos hasta un perrito buscando sombra. ¿Es que está haciendo calor hoy? Sí, está caluroso. Cerquen de remera, no sé si se habrán dado cuenta. Sí. Y seguimos con el viaje en el tiempo acá en esta ciudad. ¿Cuánto hace que no vemos un teléfono de este? ¿Cuánto hemos usado? Fíjate, monedas de 5 centavos, de 10. ¿Dónde están? ¿Acá? Hacer otra moneda de 5 centavos, de 10, de 1 peso. Ya no existen más. Ya no existen más. ¿Cómo lo conservan? La verdad es que es muy pintoresca esta ciudad y cómo conservan absolutamente todo. Así. Bueno, ¿y qué vinimos a hacer? No me aguanté. Tremendo helado. Tremendo helado. ¿Qué te pediste vos? Nada que ver, ¿no? Pero chocolate patagónico me dijo que es chocolate amargo y limón granizado, el mejor del mundo, pero el mejor. Tremendo. Tenemos una heladería artesanal que hace unos años pasamos a probarlos, teníamos que volver. Qué rico que es. Y al señor le gusta el helado bañado en chocolate. Así es, así que me pedí crema moca y selva negra y lo bañé en chocolate porque bueno, así es como me gusta a mí. Así tiene que ser. Vamos a probar a ver qué onda. A mí me da escalofrío eso. Está tremendo. Puntaje. 10 de 10. Y el nene necesita servilleta porque está volcando todo. Estoy comiendo apurado porque se me derrite todo. Bueno, salimos un poco del tumulto del centro, la verdad que estaba lleno el centro a la tarde. Sí, a ver qué hora es. Van a ser las 8. Sí. Y hoy cuando paseábamos era el mediodía.
está Sí. bastante vacío. Así que ahora a las 8 de la noche se llena porque, claro, como dice Vani, a la mañana se hacen las excursiones y a la tarde la gente está libre, así que Sale bueno, a pasear, a conocer sale a pasear todo y el todo. centro. Una curiosidad que vimos ahí entre los restaurantes es que se hace guanaco. Así que ¿Qué ofrecían No de sé. guanaco? un guiso o algo así puede ser. No sé, lo vamos a ver No me bien. acuerdo, no me acuerdo yo, pero ¿Y? sí, en los platos estaba guanaco. Sí, igualmente estuvimos viendo y los precios realmente están bastante accesibles. No es caro el Calafate como para salir a cenar. O sea, nosotros en realidad capaz que pensábamos que era más caro. Claro, Entonces, claro, cuando vimos están las cartas afuera en la vidriera Sí, como para que con puedas todos los elegir, precios. claro. Y estaba bastante accesible comparado con cualquier otro lugar, me parece. Sí. Así que bueno, ahora tenemos que ir a una ferretería a comprar unas cosas antes de que se nos cierre. Y bueno, después seguimos contándoles. Y Otra cosa sí, es que para aquella dirección está atrás de esas montañas. Sí, está para ir al glaciar Perito Moreno. Que... Ah, mira la negra. ¡Oh! Mirando hacia el cerro Calafate. Así Allá. que vamos a subir todo eso. Desde acá vamos a poder ver la ciudad desde arriba. Esa es la idea. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¡Ay, llegué! Bien. Durísimo. La idea de este video es mostrarles que el Calafate tiene un montón de actividades para hacer, como en todos lados. O sea, si bien están las principales, las que se llevan todas las luces, pero también hay otras cosas que se pueden hacer si uno investiga un poquito por ahí o pregunta a la gente, ¿no? Sí, todo va a depender del tipo de actividades. Espera, me acerco un poquito. Estaba re lejos. Todo depende del tipo de actividades que a cada uno le guste. En nuestro caso, que nos gusta caminar, lo que averiguamos fue para hacer trekking. Entonces fuimos al Cerro de los Cristales y ahora vinimos a este que es el Cerro Calafate. Sí. Las dos actividades son gratuitas. Solo hay que poner las piernas. Hay que poner las piernas Sí. y darlo todo hasta llegar. Sí. También otras cosas que se pueden hacer, hay excursiones 4x4, te llevan a otros glaciares, o sea, hay Se mucho puede hacer para hacer. kayak. Se puede hacer kayak. También hay para hacer cabalgatas. Es como que es muy amplia Lo que la se ofrece. oferta, claro, lo que se Ujú. ofrece de actividades. Pero cada uno, depende del presupuesto que tiene, va a elegir una actividad o la otra. En nuestro caso, como vivimos viajando, ese tipo de actividades por ahí se van de nuestro presupuesto, porque no estamos de vacaciones, de nuestro modo de vida. Claro. Capaz que más adelante sí. Capaz tengamos más adelante presupuesto. sí, pero bueno. No, ahora no nos tocó. En este momento no, y elegimos averiguar un poco más y ver qué actividades podemos hacer que salgan de eso, que es lo que viene a hacer todo el mundo, o bueno, Claro. la mayoría viene a hacer que se ofrecen esos paquetes. Por Claro. ejemplo, el recorrido por la costanera es re lindo. Sergio les Sí. mencionó el humedal, es re lindo, está lleno de aves, también hay caballos, hay de todo. Sí, se puede disfrutar la ciudad. Se puede disfrutar mucho Sí. la ciudad. Está la Laguna Nimes, ahí muy cerquita. Está, ¿cómo se llama lo que queríamos? Pintura rupestre. Bueno, hay pinturas rupestres que Sí, nosotros ni lo esperábamos. No. A la entrada de Calafate, a 11 kilómetros creo que está, Sí. se encuentra un lugar que se llama Hualichu y ahí hay arte rupestre que también se puede hacer si lo que les interesa es ese lado. Claro. Así que, bueno, y en la parte del Parque Nacional del Lago Roca también hay arte rupestre. Sí, también. Y ahí está el Lago Roca, que es hermoso para Si pasar te un gusta fin de pescar, semana. claro, si te gusta pescar, el lago Roca también está bueno. Está permitido pescar con Está permiso de pesca. Sí, Ujú. pero bueno, para el lago Roca hay que tener en cuenta el ripio, que está bastante feo. Sí, hay que tomarlo con paciencia. Sí, tal cual. Igual hemos visto autos y todo, es transitable. Es transitable, pero está serrucho, feo. serrucho. Sí. Así, tal cual. Tremendo. Así que bueno, la idea de este video es mostrar qué otras actividades se pueden hacer en el Calafate
Y no quedarse encerrados en el Perito Moreno, como que abrir el panorama de porque todo. algo que escuchamos acá en Calafate es que, que Calafate es ciudad de paso para ir al glaciar. Como Sí. que es el único atractivo y en realidad hay mucho más que el Perito Moreno. Sí. El Perito Moreno tiene la particularidad de que es el glaciar que está al alcance, que no Claro. hay que hacer un super trekking para llegar al glaciar. Sí, sí, Por sí. eso es tan visitado, además de que está en constante equilibrio, de que se desarma y vuelve a... Es especial por todos lados. Es especial por todos Sí. lados el Perito Moreno. Pero bueno, también ya que vienen hasta acá, aprovechar para hacer otras actividades y siempre interiorizarse y averiguar qué más se puede hacer. Claro, para no perderse nada de los lugares y de todo lo que tienen por Y ofrecer. de lo que les gusta hacer, porque si no te gusta hacer, no sé, te ofrecen 4x4 y no te gusta andar en 4x4, nada. Y la otra es averigua que, bueno, la gente es muy buena. Muy Sí. buena gente, ¿eh? Realmente todos nos preguntaban si la venimos pasando bien, nos han ayudado, nos han abierto las puertas de la casa, así que... La verdad que sí, muy hospitalarios. Muy hospitalarios, así que Así que re re bien. bueno. Bueno, Antes de irnos, de cerrar con el video, acuérdense de suscribirse. Si cada uno lo comparte, no sé, con una persona más que se suscriba, es un montonazo. nos ayudan nos un montón. Y bueno, Y además es gratis suscribirse, o sea, sí, no tienen tal que pagar cual. nada. Pueden poner el icono que está acá, ese lo lleva directo, y si no, van al canal y de paso revisan que tenemos un montón de videos a ver qué Y interesa. seguro a alguno les va a gustar. Alguno más les va a gustar y bueno, comenten, compartan. Y bueno, hasta acá el video. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho. Nosotros la verdad que la pasamos muy lindo. Sí, así que bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, Chao, chao. chao. ¿Y amor? Yo no quiero decir mucho por el karma, ¿viste? Pero... ¿Qué? Podés salvarte, todavía nos quedan como 100 metros. Todavía nos queda un buen trecho hasta allá abajo. El karma actúa de una manera tan rápida. Muy instantáneo el karma, no hicimos ni 2 metros y ya me caí yo. Está lindo el piso, ¿no? Sí, estaba viendo las piedritas, mira qué bonitas. Nada más que las quería ver más de cerca yo.